agradecido de usted en todos los aspectos, el apoyo. No deje de recibir la palabra, de compartirlo. Lo está recibiendo ahorita vía online también, así que si usted cree pues que alguien necesita, requiere de este mensaje también, compártalo. Si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Si no se ha incorporado a un redil, incorpórese. Aquí están Fabricio y Vanessa o alguno de los líderes de acá de la iglesia. Usted le pregunta y le va a decir qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Gracias de verdad por todo el apoyo, los que están fuera, inclusive del país. Hasta ellos, pues, les mando un gran abrazo, una gran bendición a todos ellos. Y les recuerdo, no dejen de congregarse, no dejen de recibir y compartir este mensaje que también están recibiendo desde acá. Pronto estaremos en vivo, ya pues el Señor allí metiendo su mano, haciendo todas las cosas que son necesarias para nosotros tener la certeza de que vamos a hacer esas transmisiones y no nos va a fallar. En el nombre de Jesús. Amén. Y pregúntele allí el que tiene a su lado, ¿y estás preparado para ser libre? Como 3 dijeron amén. Pero sí, vamos a ser libres, ¿verdad? Creo que erradamente tenemos nosotros la creencia o hemos llegado a creer o a conocer y seguir una doctrina que yo creo que no es la correcta en cuanto a lo que conozco del Señor, lo que he aprendido, sobre todo cuando me he dedicado ahora a ver y a ver a Jesús con ojos nuevos, a leer la Biblia con ojos nuevos, a entender más profundamente lo que está detrás de las Escrituras. Sobre todo cuando en el pueblo cristiano, sobre todo, se le acusa fácilmente por algunas situaciones que le puedan acontecer a alguno de nosotros. Cuando una persona se enferma, cuando le acontece un accidente o alguna de estas cosas, puede surgir por allí algunos comentarios, pueden surgir algunas opiniones, algunos juicios que a mi parecer no es correcto. Y es que en la iglesia cristiana, en la iglesia que se dice ser evangélica, y por eso es que yo digo no son evangélicos, son evangélicos, porque creemos cualquier cosa, se ha inculcado, se ha enseñado que cuando una persona está pasando por una circunstancia, está pasando por una situación que no es, si se quiere, la norma, porque nosotros lo hemos considerado así, tendemos a creer que esa persona está en pecado. Lo he dicho de otra forma acá, a veces cuando alguien prospera, siempre decimos que algo estará haciendo, seguramente, y lo que más rápido dice la gente son dos cosas: o está robando, en este caso aquí, o está enchufado, o está vendiendo droga. Porque no podemos creer que alguien puede prosperar con su esfuerzo, desarrollando o poniendo por obra el talento, lo pone en acción que Dios le ha dado, y por eso tiene pues lo que Dios dijo que le iba a dar. Pero es más fácil a veces juzgar a la persona, es más fácil sentenciarlo, es más fácil acusarlo y levantar el dedo acusador. Más el Señor dice que cuando nosotros dejemos de levantar el dedo acusador, entonces Él nos oirá. Así lo hace saber porque somos muy fáciles para determinar la vida de las personas. Y a veces queremos entonces encajonar, normar, legalizar el estilo de vida que debe llevar una persona. Eso es puro fariseísmo, un legalismo que realmente cuando leo sobre todo el Nuevo Testamento y la actuación de Jesús y lo que Él habló, vino prácticamente a cambiar todo eso. A nosotros se nos dificulta poder entender eso. Ahora, algunos pueden decirme, como comentaba con alguien que me pedía la colaboración con algo y me hizo una pregunta porque él tenía pues la inquietud y quería pulsar las opiniones no solo de mí, sino de otros también a los cuales me dijo que le estaba consultando porque él tenía o ella tenía una situación en su vida que en ese momento pues sirvió para que le acusaran y le dijeran que estaba viviendo en pecado.
Entonces, en base a eso, ella me preguntó que qué opinaba yo con relación a eso. Y que si realmente cuando a alguien le acontecía, ya fuese un accidente, perdiera a alguien que era muy cercano, un familiar, un hijo, el padre o la madre, o le aconteciese alguna enfermedad o algo un percance que no estaba dentro de lo previsto, o sea, si era realmente que eso era el producto del pecado, porque el Señor ciertamente lo había dicho muchas veces al pueblo de Israel. Pero quiero aclararle primeramente, antes de entrar a desarrollar este mensaje que el Señor me ha dicho que te comparta hoy, que en el Antiguo Testamento el Señor siempre fue directo. Y el Señor, los profetas hablaron al pueblo de Israel con respecto a la conducta que ellos tenían y el incumplimiento de la palabra que Dios le estaba dando para que ellos estuviesen toda la prosperidad que ellos requerían para poder representar el reino de los cielos. Y no lo advirtió una vez, lo advirtió varias veces, y como consecuencia de ese incumplimiento Dios dijo que los castigaría. Y en efecto, cuando ese pueblo no cumplió con lo que Dios le dijo que tenían que hacer, vino un castigo. Pero cuando usted lee su Biblia en el Antiguo Testamento, se da cuenta que Dios no anduvo con rodeos para decirle directamente a cada miembro de su pueblo, a todo el pueblo en general, que lo estaban haciendo mal y que eso traería una consecuencia. Por lo tanto, cuando lo que dijo Dios que le iba a acontecer estaba aconteciendo, ninguno se preguntaba por qué. Nadie le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? Lea su Biblia y usted lo va a entender. Porque Dios en ese Antiguo Testamento le decía al pueblo, si ustedes no obedecen mis mandamientos, va a venir esto. Vemos entonces a Oseas, vemos a Jeremías, vemos al mismo Elías inclusive, y el profeta Ezequiel, profetizando cosas para el pueblo que luego vinieron, y a ninguno en el pueblo le extrañó que eso ocurriera, porque era consecuencia, era una sentencia, era una advertencia que Dios había hecho antes. Así que cuando Dios está advirtiendo o cuando Dios te quiere corregir en algo, Dios te va a hablar directo. Dios no da vuelta. ¿Sabe? Nosotros los predicadores damos vuelta para explicarle algo que queremos que usted entienda. Y a veces hasta nos cuidamos de no decirle a usted una cosa que le pueda sonar muy dura. Oramos, le pedimos la dirección a Dios, al menos yo lo hago, para que eso que está mandando a decir el Señor no le sea tan fuerte. Pero Dios no anda con rodeo, Dios es directo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios es directo para decirte estas cosas, para hablarte como debe ser. ¿Por qué es esto? Porque Dios tiene un propósito. Cada uno de nosotros, cuando Dios creó la tierra y puso el hombre en la tierra, tenía un propósito, y el propósito era que el cielo gobernara sobre la tierra. Que el cielo donde Él habita, donde Él está, fuese verdaderamente estrado de sus pies, y que pudiese pasearse sin obstáculo alguno, como lo hacía antes de que Adán y Eva pecaran. Esa es la misión, ese es el propósito por el cual Dios nos establece a nosotros. Así que ninguno de nosotros, lo he dicho acá y hoy te lo explico, o te lo aclaro mejor dicho, que ninguno de nosotros tiene propósito con Dios. El propósito es de Dios con nosotros. Y si es de Dios, es soberano. Ni usted ni yo podemos impedir que tal cosa se cumpla. Y a costa de lo que sea y como sea, Dios lo va a hacer. Solo que el día en que nosotros entendimos o conocimos nuestra alma y le dimos prevalencia a nuestras emociones y sentimientos, llegamos a conocer el bien y el mal, lo que Dios había advertido a Adán y a Eva. Y por lo general, nosotros, aunque somos propensos a hacer el mal, no queremos que nos ocurra el mal, ¿o no? ¿Cuántos quieren que le pase algo malo?
No hay ninguno aquí. ¿Cuántos quiere que le pase algo malo? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Nadie quiere eso. Pero cuando conocimos el bien y el mal, no sé por qué, ahora le devuelvo la pregunta de otra manera. ¿Alguna vez no ha hecho usted algún mal? ¿Hay alguno aquí que sea como Jesús, que nunca pecó? No, creo que la iglesia no vino hoy. No, vea, nunca pellizcó la comida de otro. Y nunca dijo, yo no fui. ¿Quién se tomó el último poquito de agua que quedaba en la jarra en la nevera? Yo no fui. Mi papá solía decir que le iba a caer a palo a la nevera porque se tomaba el agua y no llenaba la jarra. Y era ella porque nadie más era. Así que conocimos eso y eso así de sencillo nos lleva a nosotros a hacer algo malo, pero nosotros no queremos que nos ocurra algo malo. Ahora, como Dios tiene un propósito, le fue fácil al enemigo manejar doctrinas y hacerle creer al pueblo de Dios que cada vez que eso ocurría era producto de un pecado. De allí que cuando alguien está enfermo o alguien le recibe un diagnóstico inesperado, cuando a alguien le acontece un accidente que no esperaba, los religiosos y legalistas, ¿qué es lo primero que dicen? Que revise su vida. ¿Qué estará haciendo? Algo malo debe estar haciendo. Si le ocurre al pastor, porque tenemos la idea de que al pastor no le debe ocurrir nada. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y usted ora por eso? Yo oro por eso. Pero no me salvo de darme mis petotazos. No me salvo de que a veces me pueda intentar dar gripe. Que no se cumpla todo es completo, es otra cosa. Que no se cumpla completo. Porque apelo siempre al Señor. Pero no estoy exento de que eso me ocurra. Y no precisamente porque me hayan ocurrido estas cosas, entonces yo precisamente ando en pecado. Porque hemos conocido eso. Y se le ha enseñado al pueblo que cuando a ti te acontece algo, cuando tú estás caído, cuando tienes algún problema o te acontece cualquier cosa que tú no esperas, entonces estás en pecado. Y por esa razón a veces cuando nosotros estamos atravesando la tormenta, cuando estamos atravesando, como dicen algunos por allí, el desierto, no logramos entender o no logramos ver la parte buena del propósito que Dios tiene con nosotros. Y perdemos toda perspectiva de lo que realmente deberíamos hacer. Yo sé que hay muchos acá que tienen situaciones ya sea económica, financiera, de salud, social, hasta moral, porque vino el deterioro moral y tú quieres restaurar y de eso no quieres hablar, pero sabes que lo tienes que restaurar y no lo quieres hablar o no lo quieres exponer. A veces no quieres ni siquiera luchar con eso para que nadie se entere, de forma tal que te vayan a acusar de que tú andabas en ese pecado. Y muchas veces estamos lejos de que eso sea así. Porque cuando vemos entonces el Nuevo Testamento, no entendemos lo que hizo Jesús en la cruz. Nos libró de la maldición del pecado. Y aunque nosotros no éramos dignos de ello, su sangre nos redime de todas estas cosas. Y llegamos a creer que entonces los hombres y mujeres de Dios, y cuando digo hombres y mujeres de Dios, no solo porque predican, sino porque de verdad leen la Biblia, oran y tratan o luchan para tener una vida piadosa delante del Señor. Y saben que no le va a ser fácil porque cuando Jesús estuvo inclusive acá en esta tierra, no se libró de la tentación.
¿O usted no ha leído que el diablo simple y llanamente lo dejaba por un tiempo? Pero nosotros seguimos leyendo los evangelios y dice, y vinieron los fariseos para tentarle, y vinieron los saduceos para tentarle, y aparecieron dos desgraciados para tentarle. Lea y usted va a ver que cada vez que Jesús se enfrentaba a los fariseos, era por una tentación. Entonces, vamos a ver a uno del cual le hablaba el domingo pasado, que y él mismo dice que llevaba un aguijón en su carne y que le pedía a Dios que se lo quitara y Dios no se lo quitaba. Dios simple y llanamente le dijo, bástate mi gracia. Antes de que él haga ese relato, él le está hablando a los corintios, porque los corintios están hablando acerca de esa condición que tiene la iglesia y pensaban que cada uno de los que se enfermaban en su iglesia o tenían esa condición y decían conocer a Cristo, tenía que ser liberado porque él estaba endemoniado y estaba lleno de pecado y que tenía que revisar su vida. Era fariseísmo puro el que se estaba practicando. Pablo le escribe y en el capítulo 11, Pablo, ¿quién espera? Si fuese así, sabemos que Pablo padeció y le hablé el domingo pasado de ese aguijón. Si fuese así, Pablo no tenía por qué padecer en ningún momento. ¿Me sigue hasta aquí? Entiende entonces que si las cosas fuesen así, a Pablo no le debería pasar nada, ¿verdad? Pablo conoció al Señor, transformó su vida por completo y no le debería pasar nada. Pues en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 29, él dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? ¿Qué persona se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién es que le causan tropiezo y yo no me indigno? Ojo acá. Por lo siguiente, no, tú eres cristiano, tú no debes molestarte, tú no debes indignarte por eso que está ocurriendo. Me voy a indignar, lo que no voy es a pecar. Pero a usted le agrada que le caigan a palo a un pequeñito allí delante o que venga aquí las fuerzas de seguridad y agarren a alguien y le caigan a palo porque la persona estaba reclamando un derecho. Yo creo que eso no es algo que te vaya a agradar. Por el contrario, te vas a molestar, te vas a indignar, porque ves lo injusto que está ocurriendo. Y tú no quieres ser partícipe de eso y por tanto no quieres que le ocurra ni a ti ni a nadie. Y Pablo dice eso. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Porque tenemos la idea de que ninguno de nosotros entonces pudiese estar padeciendo alguna situación. Y ojalá esto que vas a escuchar hoy te libere, como a mí me liberó hace un rato largo. Porque no creas que porque estás pasando por ese mal momento, entonces tienes el pecado montado encima. Por el contrario, ahí está, aún en tu tormenta, en lo que estás pasando, está Dios allí. Porque si usted lee su Biblia y usted medita desde el versículo 22 hasta el 26, usted va a ver allí, de ese capítulo 12 de 2 de Corintios, Pablo comienza una narrativa que es sorprendente. Hace un resumen de lo que le ha ocurrido mientras él predica el evangelio. Porque más cosas le acontecieron a Pablo cuando predicaba el evangelio que cuando perseguía a los evangélicos. Observe que él no cuenta lo que le ocurrió antes. Pablo vivía una vida, si se quiere, ostentosa. Tenía una buena posición. Después que conoce al Señor y comienza a predicar, es que a Pablo le acontecen más cosas. Y cuando usted lee eso, Pablo está diciendo que fue perseguido, que fue azotado, que estuvo preso, en peligros de muerte, naufragó.
Y dentro de todas las cosas dice que fue apedreado una vez. Y cuando dice que fue azotado no una vez, sino varias veces, la única cosa que le aconteció solo una vez fue cuando fue apedreado. Y déjeme decirle lo siguiente: cuando los fariseos apedreaban, o los judíos todos apedreaban, no dejaban de apedrear a la persona hasta que moría. Para que entienda a lo que se refiere Pablo en ese momento, en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 19, antes de ese versículo ocurre algo sorprendente. Pablo está en Listra y estando allí en Listra comienza a ministrar la palabra, comienza a predicar, y dice mi Biblia que había un hombre que era paralítico de nacimiento. Y que Pablo vio en sus ojos que tenía fe. Y por cuanto tenía fe, Pablo le da la orden que se levante en el nombre de Jesús. El hombre se levanta y comienza a saltar. Y todo el mundo se maravilla. Y dicen, entre otras cosas, que dioses han bajado del cielo en forma de hombre. Aquello es apoteósico lo que está pasando, y viene toda aquella gente, comienzan a recoger ofrendas, guirnaldas, y comienzan a lanzársela a los pies de Pablo, y traen el sacrificio y los bueyes para hacer los dioses. Y Pablo manda a detener aquello y dice que no pueden hacer eso, sino que él es igual a ellos, y que el que hace todas esas cosas se llama Jesucristo, que murió por todos nosotros. Cuando Pablo desecha todo aquello, dice mi Biblia, que llegaron unos fariseos que venían de Iconio y venían de otros lugares, y motivaron, manejaron, manipularon a la gente, y los judíos apedrearon a Pablo. Dice mi Biblia en ese libro de Hechos 14, que lo dieron por muerto. Y los hermanos lo sacaron arrastrando. Y por eso es que una sola vez fue apedreado, porque 2 veces yo creo que no lo resistía. Y hubiesen dicho los fariseos: la primera vez te pelamos, te dejamos medio muerto, pero esta vez no, porque cuando nosotros apedreamos hasta la muerte. ¿Sabe que a quien apedreaban tenía que morir? Tenía que ser así. Hechos 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, lo botaron. ¿Tú pensarías que eso te puede ocurrir por predicar la palabra del Señor? ¿Cuál fue el pecado que cometió Pablo? ¿Qué pecado tenía Pablo allí? ¿Para qué? ¿Por qué llegaron estos para que le apedrearan? ¿Qué pecado cometió? Porque quiero que sepas lo siguiente: cuando a alguien le ocurren cosas como esta, aparecen los explicólogos. Ellos explican todo. Seguramente tienes que revisar tu vida, porque eso te lo mandó Dios. Sofar se queda tonto. Los Elifaz de hoy, de este tiempo, Biblia en el pecho aquí. Amado hermano, tienes que revisar tu vida. Voy a orar por ti, pero sabes, tienes que corregir algo que debes haber hecho. Y la Biblia no la abren, la tienen aquí. Algunos hasta. ¿Qué pecado hizo Pablo? ¿Qué cometió Pablo? El año pasado ustedes deben haber conocido, deben haber sabido, de un accidente que tuvo un autobús donde viajaban los encontristas de una iglesia con su líder, su pastor, y hubo un accidente. Y en ese accidente murió no solo el pastor, sino que murieron 2 o 3 más,
también de la congregación. Y muchos dijeron inclusive, ¿en qué andaría ese pastor? No, parece que la vida de él no estaba muy en orden con el Señor. ¿Y quién es el que está en orden con el Señor? Pero es más fácil cuando le ocurre esto a alguien juzgarlo y decir que está en pecado que verdaderamente entender cuál es el propósito soberano que tiene Dios con nosotros. Y que ninguno de nosotros va a quedar aquí, que todos vamos a morir. ¿O ha conocido usted alguno que de verdad sea inmortal? Jesucristo. Y nosotros seremos así en Jesucristo. Pero es fácil acusar a alguien, es fácil sentenciarlo, es fácil cuando conoces que alguien tiene un diagnóstico, cuando alguien tiene una enfermedad, decir que tiene que revisar su vida porque lo que le está aconteciendo es producto del pecado. Señores, déjenme decirles lo siguiente. La enfermedad va a ocurrir y tú no la vas a poder evitar. Una u otra te va a pasar. Porque es producto de la naturaleza caída del hombre. El hombre no enfermaba, la enfermedad no se conocía, el mal no se conocía, sino hasta el momento en que Adán pecó. Cuando Adán pecó, entonces conoció del bien y del mal. Y se cumplió la palabra que Dios le había dicho, que ciertamente moriría. A partir de ese momento el hombre comenzó a morir. A partir de ese momento, si usted lee su Biblia o lo ha leído y la entiende en un momento, a partir de ese momento a alguien se le contaron los años de vida. Antes a ninguno de los que existían se les había contado los años de vida. Después de ese momento comenzamos a contar los años que vivía una persona. En otras palabras, a partir de ese momento o a partir del día en que nacemos, comenzamos a morir. Y usted no va a poder salvarse de eso. Porque ciertamente para vivir eternamente tenemos que morir en la carne. Por eso Dios dijo que polvo eres y al polvo volverás. Y no necesariamente es porque alguien que está padeciendo, porque a alguien le ocurre un accidente o algo parecido, esté justamente en pecado. Jesús da una respuesta y a veces por eso tenemos que leer detenidamente y pedirle a Dios que nos revele, porque esta es nuestra vida. Lucas 13 tiene una respuesta. A veces, le explicaba el domingo pasado, que a veces Dios es el que le da el permiso a Satanás y manda el aguijón. Lucas 13 tiene inclusive una parte donde hay una mujer que tiene 18 años con un espíritu de parte de Satanás. Allí lo dice la Biblia. La tiene encorvada y Jesús viene y le da la palabra, echa fuera el demonio y le aclara a los fariseos inclusive que era lo que ocurría con esa persona. Hasta se molestan los fariseos porque Jesús la sanó en un día de reposo. Y ellos ponen el límite y le dicen, no, tienes 6 días en el que puedes venir a sanar. Y tú tienes una puntería, vienes a sanar justamente en el día de reposo. Pero ese mismo Lucas 13, cuando usted comienza a leerlo, dice allí que hay comienza mi Biblia diciendo, la versión Abraham habla hoy, que vinieron unos chismosos. Capítulo 13 del libro, capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versículo 1 dice, y vinieron unos chismosos y le trajeron el chisme a Jesús que creían ellos que no conocían. Y le dijeron entonces a Jesús, ¿sabes lo que publicaron en las redes sociales? ¿Sabes lo que vi en el Facebook? Sí, que las fuerzas policiales que dirige Maduro, perdón, ese tipo no, que dirige Pilato que va al frente allí, tiene sus fuerzas especiales, mataron a 18 porque no estaban de acuerdo con su régimen. Y mataron a esa gente que están allí, eran galileos y los mandaron a raspar. ¿Qué opinas tú, maestro? ¿Cuál fue el pecado? Prácticamente le preguntan a Jesús.
Y les dice Jesús esto para que usted entienda. ¿Creen ustedes que esos que murieron, que mataron allí, que mandó a matar Pilatos allí, tenían más pecados que ustedes? Y que ellos murieron por los pecados o porque eran más pecadores que ustedes. Y dice Jesús esto que te debe sorprender. Te digo que no. Vea, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No sé si usted me está entendiendo. Todos vamos a morir. Y el que mueras no significa que fueses más pecador que uno que otro. Y en lo que te esté aconteciendo en este momento no significa que hayas pecado, no, es una decisión tuya. Tú vas a luchar, vas a orar delante del Señor para superar esto rápido, más pronto de lo que esperas o de lo que crees que puede durar. Y puedes llegar a tener la protección, pero nadie te va a librar de que eso te pueda ocurrir. De hecho, le ponen la segunda parte. ¿Y qué de aquellos 18 que le cayó la torre encima? Dice, ¿cree que los 18 que aplastó esa torre allí en ese momento eran más culpables que ustedes? Porque ellos, aparentemente, a ellos nunca le iba a ocurrir eso. Y Jesús le dice una vez más, no, os digo que no eran más pecadores, no eran más culpables. De cierto te digo que si no te arrepientes, igual van a morir. Pero no entendían porque Jesús hablaba de la segunda muerte, que es la que te debe importar. Pero somos fáciles nosotros, que ocurrió el accidente, y cuando ocurre el accidente, que andará metido el pastorcito este. No, porque es que a ellos no les debe pasar nada. No les debe ocurrir nada. Quítese ese velo. Quítese tal cosa. Cuando alguien tenga una circunstancia, cuando alguien tenga un diagnóstico, cuando a alguien le pase algo, ore por él, fortalézcalo, dele la palabra, apóyelo, ayúdelo y levántelo y no lo juzgue en ningún pecado, sino que entienda que el propósito de Dios puede estarse manifestando en él. Y a causa de ese propósito que se manifiesta en él, será redimido, será en redención posteriormente, y lo que hoy vive le será dado de vuelta en gratitud y en buena gracia, en sobreabundancia. Alguien tiene que decir amén aquí. Pero tengo un hijo que es mala conducta. Mi esposo es rebelde. ¿Y cómo será tu testimonio? Ay, Dios mío, mire, no, eso es aquí en la iglesia, que se comportan de una manera, pero en su casa, velos por un huequito. Porque si no, no le estuviese pasando eso. Si no, no lo hubiese dejado el marido. Si no, no le hubiesen pegado cuerno, guacho. Por algo sería, algo estaba pasando. Son decisiones que nosotros tomamos, señores. Y no precisamente tiene que afectarte en ese aspecto espiritual a causa de que estás endemoniado. Y hay que liberarte. No hay que liberarte porque estás endemoniado. Ahí no se puede endemoniar ninguno que diga que tenga el Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo, ahí no puede haber más nadie. Que usted no le dé la autoridad, eso es otra cosa, pero ahí no hay más nadie. Olvídese de eso. Ahora, si no está el Espíritu Santo, usted está en problema. Allí hay inconvenientes, allí hay un problema que usted tiene que resolver. Y nosotros debemos entender esto porque vea lo siguiente. Conocemos la historia de Job y conoce usted también la historia de Lázaro, ¿o no? Conocemos lo que pasó con Lázaro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijeron, le mandaron a decir las hermanas, o cuando vio María y Marta que vieron a Jesús que venía? ¿Qué fue lo primero que le dijeron? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano. Pero no veo que Marta le dijera, mi hermano estaba en pecado, Señor. Y como estaba en pecado, se murió. No, yo no he leído eso en mi Biblia.
No sé si alguno tenga esta, pero lo cierto es que ustedes saben, Jesús viene, recrimina o le pone en su sitio a Marta y todas estas cosas y le hace entender cómo es que tiene que conocer la parte espiritual y cómo es que el cielo funciona aquí, cómo es que debe quitarse el miedo de nosotros. ¿Sabe que el miedo hace que muera más gente que las mismas enfermedades? Y por miedo nosotros estamos en las condiciones donde estamos. Por miedo nosotros no tenemos lo que Dios dijo que debíamos tener. Por miedo nosotros llegamos a creer que este tipo de cosas que nos acontecen más por pecado que por cualquier otra cosa. Así que Jesús viene, resucita a Lázaro y después que lo llamó fuera, mandó a que lo liberaran, a que lo soltaran. Porque aquel hombre salió en su espíritu con poder suficiente como para estar vendado todavía, y Jesús fue el que le dio la orden que le quitaran las vendas. Juan 11, ¿verdad? Ahora, después que Jesús resucita a Lázaro, ¿usted cree que Lázaro cometió algún pecado? No le estoy preguntando eso para retarlo, es nuestro parecer. Yo no creo que haya cometido ninguno. Pero sin embargo, cuando usted se pasa de Juan 11 a Juan 12, usted se va a encontrar con esta sencilla perla de maldad. Dice mi Biblia que Jesús había venido de nuevo a Betania, estaba allí. Y Lázaro, el que había sido resucitado, estaba con sus hermanas y le habían preparado una cena a Jesús. Y dice que había venido mucha gente a causa de Jesús y a causa de Lázaro, el que habían resucitado. Y sorprendentemente, Juan 12, capítulo 12, versículo 9 y el 10, vea, ellos vinieron para ver a Lázaro. Oye, vamos a ver, el tipo estaba muerto, lo resucitaron, vamos a ir. Más dice anteriormente que a causa de Lázaro, mucha gente, que lo que Jesús hizo con Lázaro, mucha gente había creído y se había convertido. Había dejado el camino del fariseísmo para seguir a Jesucristo. Y la gente estaba allí, unos por curiosidad. Oye, vamos a ver si este tipo, déjame tocarlo. Oye, ¿verdad? Tiene carne, ¿vale? Está duro. Oye, no está en espíritu, no es un fantasma. No vale, es más, huélelo a ver si hiede. No vale, el tipo se bañó y todo. No vale, perfumadito Lázaro. Oye, sí, vale. Oye, vamos a ver. Me imagino la cantidad de gente que se agolpó allí en ese momento. Y sorprendentemente el versículo 10 dice que los principales del fariseísmo se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? ¿Y crees tú que ese milagro que hizo Jesús, que resucitó a Lázaro, es muy diferente de lo que tú vives hoy? Y no es precisamente por pecado, porque tú tengas el pecado. ¿Quién en tal caso tiene el pecado? El que te quiere matar o no. Él está más en pecado, el que te está juzgando está más en pecado, porque ese que te digo que a veces se para con la Biblia aquí, golpeándose el pecho, pechito de paloma, y se golpea el pecho, arregla tu vida, porque tienes que orar, tienes que hacer, hasta el día en que a él le acontece una cosa. Ese día va a buscar la forma de justificarse que él no andaba en pecado. O la doctrina que vino a aplicarte a ti para enterrarte, explicólogo como tal, no le funciona entonces para él. Y deja las explicaciones y busca la justificación. Porque tú debes ser juzgado, pero él no. Que cuando te acontece algo, cuando te pasa una circunstancia, lejos de venir a apoyar, lejos de venir a ayudar, lejos de entender, nosotros venimos a juzgar.
Si usted ve eso, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Diría Lázaro, ¿y qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué mal hice yo? O sea, ¿cuál fue la circunstancia? Pero el Señor sabía que lo iban a perseguir, como debes saberlo tú, que te van a perseguir. Hoy la persecución no es como la que decía Pablo. Pablo, cuando usted lee 2 de Corintios, en ese capítulo 11, sobre todo en el versículo 26, hay una parte que allí a mí me sorprende. No sé si puede ponerlo allí en pantalla para que usted vea cómo termina allí el Pablo hablando en ese versículo. Y es sorprendente de lo que él habla. Vea, encamino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. ¿Peligro entre quién? Mira el que tiene ahí a tu lado. Ahora dígale, no, conmigo no. Peligro entre falsos hermanos. Es fácil venir y juzgar. Mire, Job conoce la historia de Job. Se enferma. A Job le quitan todos menos la mujer. Y yo no sé para qué se la dejaron. Porque aparece después y decirle, todavía amas a tu Dios, todavía le crees, todavía tienes fe, guardas tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. O sea, para que le pusiera la tapa al frasco se la dejaron. Yo no sé si era la esposa o era la suegra, pero se la dejaron allí. Ahora vea, cuando Pablo dice de falsos hermanos, dice mi Biblia que luego vino Elifaz, luego vino Sofán y luego vino Bilda, 3 amigos de Job. ¿Y qué hacen esos 3 amigos de Job? Comienzan a decirle a Job, algo hiciste, porque tú no te acuerdas cuando te sentabas en la puerta, en la plaza, y dabas consejo a todos los demás. Y a la gente que no tenías ayudabas, y esa gente venía entonces y te agradecía a ti. Algo habrás hecho de forma tal que la justicia, vea cómo se lo dicen hasta bonito cuando tú lo lees, pero tienes que entenderlo. Solo que la justicia de Dios que te aplica hoy es nada comparada con la maldad de lo que habéis hecho y nadie conoce. Lea su Biblia. Esos son sus amigos Bilda, Sofán y Elifaz. Y le van diciendo, más prepárate porque aún viene la mano dura de Dios contra ti. Porque no hemos conocido que Dios venga contra los justos, sino por el contrario, que cuando Dios hace tales cosas, tienes que corregir tu andar. No que seas desechado de Dios, le dicen. Porque, ¿sabe? Lo van sanando, lo van sobando. Y le dice, no que te haya desechado Dios, sino que tienes que arrepentirte de eso malo que tú has hecho. Y la gente ora, déjame orar por ti. Señor, saca estos demonios que están aquí en estas personas. Señor, mira, muéstrale el camino verdadero y que deje esa vida pecaminosa que tiene. Porque ve aquí, ve esa enfermedad que no se le quita. Es una decisión tuya. De hecho, te digo que ellos hablaron en mal, porque cuando lees tu Biblia, en el libro de Job 42:7, dice que Jehová, después que le habló a Job, le habló a Elifaz. Y le dice, estoy airado contra ti y tus compañeros porque no hablaron la verdad acerca de mí. Yo no te mandé a decirle eso a Job. Y no sabes tú que yo fui el que le di permiso a Satanás para que atacara a Job y se comprobara que ciertamente el corazón que tú dices que tienes para Dios no es para conmigo sino para con Satanás, que no es conforme al corazón que yo estoy exigiendo como lo tiene Job, sino que Job vas a tener que pedirle a Job que ore por ti, porque él sí tiene un corazón noble. A ese mismo a quien tú estás acusando de pecado a causa de la enfermedad que tiene, le vas a tener que pedir
pedir que ore por ti para que se quite el pecado del juicio y de la maldición que estás poniendo sobre gente que no tiene ningún pecado, sino que es consecuencia de la vejez, de la decadencia de su cuerpo, que ya no puede soportar más. Estoy airado contigo. Oye, que Dios diga eso. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros esto? Hay que sacudirse y hay que liberarse de todas estas cosas. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Y cómo lo hacemos? Les hablaba el domingo pasado del nacimiento de Jesús y el dolor que llevó María desde el momento en que sabe que el hijo que ha nacido, se lo confirman y le dicen que es el Cristo y es el Señor. Sabe que va a morir. María sabía que era el Cristo, pero siempre María vio en la cruz a un hijo y tuvo ese dolor hasta el día en que murió María, porque eso no va a cambiar, sino cuando mueres estás en la presencia del Señor y ves que las cosas de verdad son como Dios dijo, que se encuentren las personas allí en esa otra condición que todos nosotros esperamos. Pero hoy la iglesia se quiere manipular y se quiere llevar a causa del miedo, a causa del terror del pecado, a causa de que alguien se viene a enseñorear y querer decirle a la gente cómo es que tiene que vivir su vida. El que te dice cómo vives tu vida es Dios. No es muy fácil. A veces Dios va a hacer cosas que nosotros no entendemos o va a permitir situaciones en tu vida para que tú te acerques más al Señor, pero que los demás que están a tu alrededor no entienden tal cosa. Yo no he visto a ninguno más ferviente que el ciego de Juan 9, porque ¿qué hacen los discípulos de Jesús? Viene allí, dice que viene pasando y se acercó uno, llegó uno que había sido ciego de nacimiento. Y cuando él se acercó allí, los discípulos le preguntaron inmediatamente con la doctrina que hoy te quiero apartar, que te quiero quitar de ese camino. Lo primero que le preguntaron a Jesús fue: ¿quién pecó, este o sus padres, por haber nacido ciego? Lea su Biblia. ¿Pecó este en el vientre de la madre? ¿Podía o puede alguno pecar en el vientre de la madre? Ya viene con eso. ¿O pecaron sus padres para que éste haya nacido ciego? Entonces, si nos damos cuenta, ellos lo están juzgando desde el momento aún antes de nacer. Pero ¿quién lo consideró de esa manera? Porque la respuesta que da Jesús no satisface o no es directa para alguna de las cosas que ellos quieren que responda. Jesús le da una respuesta que si bien es cierto, da la respuesta para todos ellos, no se parece a lo que ellos esperan, pero quedan satisfechos. Dice, no es que haya pecado ni este ni sus padres, sino que está así para mostrar la obra de Dios, para que la obra de Dios sea manifiesta en ellos. Hay gente que va a tener situaciones para que Dios se manifieste en ellos, el obrar de Dios, para que Dios haga el milagro, para que Dios sane, para que Dios le traiga el arrepentimiento a aquella gente. Y aquellos que no creen, crean en el Señor, porque ese ciego, después que dio todas las explicaciones a vida y por haber, nadie le creyó. Y después de todo eso, aquel hombre fue el único que le preguntó a Jesús, le dijo, ¿quién es el Señor para yo adorarle? Y él le dijo, el que habla contigo le has visto. Y él se postró y le adoró. Lamentablemente a veces Dios se va a aprovechar de esas situaciones para que tú los busques, y entonces vas a mostrar realmente qué corazón tiene. ¿Qué hay de aquellos a los que por alguna razón que nosotros no entendemos o al menos no tratamos de justificar? Yo no soy de los que justifica tal cosa, que le nace un hijo con síndrome de Down, con Asperger, con autismo, que le nace esto, y sabes que ese niño va a estar desde que nace hasta que muere en esa condición. ¿Y qué diremos? Ay, ¿cuál será el pecado? Es más, hay un pecado que le colocan más rápido a la mujer, rápido. No, ese es porque es muy vieja.
Eso es un pecado, ¿eh? Eso es un pecado decir que una mujer está vieja, ¿o no? ¿Pero qué hay con eso? ¿Vas a tener que padecer todo eso? ¿Significa que estaba en pecado? No. Voy a decirte como dijo Jesús, te digo que no. No. Si no te arrepientes, de eso, todos morirán. ¿O quién es el que va a quedar aquí? Yo no creo, el Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. Y dijo que esta tierra iba a ser destruida y vendrían tierras nuevas y cielos nuevos. Ahora, ¿crees tú que nosotros somos libres de todas estas cosas? ¿Crees que nosotros no nos va a pasar esto? Observe algo que quiero que entiendas hoy, que lo conozcas hoy. ¿Conoce Romanos 8:28? ¿Sabe lo que dice allí? Yo me lo sé de memoria. Apréndaselo usted también de memoria. Y sabemos que todos los que aman a Dios, ya ahora sí se lo sabe, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, ¿cuántas? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a aquellos que conforme, lea bien. ¿Conforme a qué? A su propósito son llamados, no el propósito tuyo. Esto es lo que no entendemos, señores. Esto es lo que la iglesia tiene que entender. Y cuando lo entiendas y lo aceptas en tu corazón, tú vas a ser libre. Tú vas a poder salir de una enfermedad o una circunstancia rápido. Vas a poder sobrellevar la carga que Dios te ha puesto en paz, en tranquilidad, en gozo, en amor manifiesto. Porque sabes que eres instrumento de Dios para su propósito, no para el propósito de nadie más. Así que tiene que entender y tiene que leer el 27 y el 29. Y entonces verá que es el complemento de que es el propósito de Dios. Porque es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el Espíritu es el que conoce. El Espíritu es el que conoce la voluntad del que lo envió. Ah, Dios. No. Lea, ponga el 27. Mas él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando veas una circunstancia, sabes que es el Espíritu intercediendo para algo grande y poderoso en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Por eso ocurren estas cosas, no porque estás en pecado. Dios no va a encontrar. Hay gente que no cree, sino la firmeza de la fe en Dios viene cuando ve el milagro. Aunque he dicho y sé, estoy seguro, milagro no salva. Yo he visto milagros y milagros maravillosos en el cual yo he sido instrumento de parte del Señor. Y esa gente no la he visto nunca más. Y yo no sé si se congregan o no se congregan. En un evento que nosotros hicimos, yo oré por una muchacha que supuestamente ella no caminaba desde su nacimiento, tenía apenas 2 años, creo que le dio polio, fue lo que me dijeron en ese momento. Y entonces estaba en ese evento y yo tomé la mano de esa muchacha y yo comencé a orar. Y así como estaba orando, yo sentía el poder del Señor en mí y transmitiéndose a través de ella, que los que estaban allí vieron cómo aquella muchacha se iba levantando poco a poco de aquella silla de ruedas hasta que pudo caminar. Pero no la vi nunca más. Aquí en esta iglesia vieron a otros que trajeron también acá. Aquel hombre no podía sino andar en silla de ruedas. Recuerdo que lo subieron por esas escaleras, ayudado por todos los demás. Y luego yo oré aquí. Y luego vimos a ese hombre caminar, correr prácticamente por todas estas cosas aquí. ¿Dónde está? Ahora, él estaba así por pecados. La decadencia del hombre en su carne va a llevar a que nosotros
vayamos mermando nuestras condiciones. Tu reflejo, mi reflejo, no voy a hablar de ustedes, mis reflejos ya no son los mismos. Ya me cuesta ver de cerca. O sea, es algo que nos va a ocurrir a todos nosotros. Bienaventurado el que no padece de tal cosa. Pero la presbicia va a venir, va a estar allí. Ya me cuesta, ya hay ciertas cosas. El otro día le comentaba acá a los hermanos que están construyendo acá, que están trabajando aquí en la iglesia, y le decía, no hermano, vea, cuando yo tenía hace unos pocos años, yo podía correr por un bajareque allí que es hecho con un bloque de apenas de 15 centímetros, y yo corría sobre eso. Ahorita me cuesta inclusive poder llegar hasta allá, pararme ahí, y no porque no tenga fuerzas, sino porque los reflejos no son los mismos. Sientes como inseguridad. ¿Te has parado en un mueble alguna vez? ¿Te has parado en un mueble? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Un mueble que no tiene cosa fija debajo, y de repente, o sea, tiemblas y todo porque no hay un algo firme. Más o menos así se siente. Todos vamos a pasar por eso, señores. Todos vamos. La menopausia le va a venir a la mujer, quieran o no. Agárrate, pues. Aleluya. Nos va a venir, querramos o no. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Es porque estás en pecado. ¿No ves que es un proceso natural que Dios ha dejado plasmado desde el momento en que nosotros pecamos? Y digo nosotros porque mi Biblia dice que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos, porque traemos un pecado. Y no precisamente porque la gente esté allí culpable. Vea, hay gente, cuando nosotros leemos Hebreos 11, usted comienza a leer allí de los grandes de la fe. Ahí está Abel, ahí está Abraham, ahí está Moisés, ahí está Sara. Y vamos terminando todo ese ciclo con Rahab, con Gedeón, con Sansón, con Jefté, con todos aquellos que están allí y que hicieron grandes proezas por manos del Señor. Fueron instrumentos usados por el Señor. Pero después de eso usted sigue leyendo y usted va a encontrar que hay muchos que ellos fueron apedreados, fueron vituperados, fueron aserrados. Isaías murió aserrado, partido en dos. Y dice, mi Señor, más aún, sigue leyendo eso y le va a decir, y ellos no recibieron lo que le prometieron. Dice que eran pordioseros, que vestían con piel de cabello, eran indigentes. Ellos caminaron por allí, prefirieron meterse en cuevas huyendo. Pero también dice en Hebreos 11:16, dice allí que Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de ellos. ¿Qué quiero decirte con eso? Que Dios, a pesar de tus errores, de tu maldad, de tu pecado y de todo ello, no se avergüenza de ser llamado tu Dios. No los va a dejar. Si no los dejó a ellos, no dejará a ninguno a pesar de todas estas cosas. No escuche la sentencia de alguno de otros que venga a ti a juzgarte, a condenarte en esta actitud, ya sea religiosa, muy espiritual o lo que sea. Escucha la voz del Espíritu Santo. Escucha la voz de Dios. Levántese y crea en fe. Crea que Dios va a hacer algo grande, que lo que está ocurriendo ahorita es nada, es algo como lo que dijo Pablo. Esta pequeña, esto algo temporal que está ocurriendo, esta pequeña circunstancia, esto temporal es nada comparado con el eterno peso de gloria que viene de parte de mi Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Dígaselo a ella que tiene su la vista, te lo dije, no está en pecado. Es más, dígale, soy libre. Les dije, hace 2 domingos le dije acá lo siguiente. Lo que está escrito en el libro de Gálatas 6, de 17, dice allí,
De aquí en adelante, nada ni nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesucristo y soy libre, soy libre, soy libre. Nadie me acusa, nadie me juzga, sino el Dios